Un seal de la marina regresó a casa a un pueblo enterrado en la nieve, esperando paz. Pero su hermana ya no estaba. Le dijeron que ella se había ido a hacer un tratamiento y que necesitaba espacio. Sin embargo, su casa fue vendida y su insignia desapareció. Lo vi cerca del anciano y el silencio llenó cada habitación. Parecía peligroso. Entonces su perro se detuvo en seco cerca del río congelado, cavando en la nieve y el hielo hasta que emergió una chaqueta familiar. En ese momento la verdad golpeó más fuerte que cualquier tiroteo. Ella no se había ido. Ella había sido abandonada, tenía frío, estaba rota, traicionada por aquellos que se suponía debían protegerla. Lo que esta foca y su perro descubren a continuación pondrá a prueba la lealtad, expondrá la oscuridad y demostrará que los milagros todavía ocurren. Si esta historia te conmovió, por favor compártela, deja un comentario y suscríbete. Que Dios te bendiga por elegir la esperanza. La nieve caía silenciosamente sobre Pine Hollow, Montana, suave e implacable, silenciando la ciudad bajo un cielo gris invernal. El frío aún no era violento, solo paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lucas Miller bajó del autobús de larga distancia justo después del anochecer, con sus botas hundiéndose en el aguanieve endurecido por semanas de heladas. A sus 35 años, se comportaba con la economía controlada de un hombre entrenado para no desperdiciar nunca el movimiento. Los hombros anchos llenaban su gastada chaqueta civil, y su postura era rígida, incluso cuando estaba quieto, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo permanecer de pie cómodamente. Una barba corta y bien recortada enmarcaba una mandíbula afilada, y unas líneas tenues en las esquinas de sus ojos azul grisáceo insinuaban años pasados entrecerrándolos por el polvo, el sol y el peligro. La guerra no lo había vuelto ruidoso ni agresivo. Lo había dejado callado, demasiado callado. Había regresado a Pine Hollow por una sola razón. Su hermana Emily Miller estaba desaparecida. Detrás del descendió Ranger, un pastor alemán de 4 años con una complexión atlética poderosa y un pelaje sable oscuro ligeramente espolvoreado con nieve. El perro se movía con confianza disciplinada, con la cabeza baja, las orejas alerta y sus ojos color ámbar escaneando constantemente. Ranger había servido junto a Lucas en el extranjero, entrenado para leer el caos y reaccionar antes de que se dieran órdenes. En combate, el perro una vez había sacado a Lucas de debajo de los escombros derrumbados después de una explosión. Desde entonces, Ranger rara vez se apartó de su lado. Cuando se detuvieron en la acera vacía, Ranger olfateó el aire y emitió un sonido bajo e inquietante desde lo más profundo de su pecho. Una advertencia. Lucas había aprendido a confiar más en sus propios instintos. Pine Hollow parecía no haber cambiado, pero estaba equivocado. Las luces de la gasolinera parpadeaban débilmente y la panadería del otro lado de la calle ya estaba a oscuras. Lucas caminó hacia Ridge Road, donde había estado la casa de la familia Miller durante décadas. Con cada paso, la inquietud se apretaba en su pecho. La casa apareció de repente entre la nieve que caía. Revestimiento blanco opacado por el descuido, ventanas tapiadas, porche hundido por años de intemperie. Un cartel inmobiliario estaba inclinado torcido en el patio helado. Vendido. Lucas se quedó quieto, con el aliento empañando su rostro. A Emily le encantaba esa casa. Ella se negó a abandonarlo incluso después de que sus padres murieran. Ahora estaba vacío, desprovisto de calor, como un cuerpo abandonado por su alma. Emily Miller era 6 años más joven que Lucas, de complexión pequeña pero fuerte y con cabello castaño oscuro. Generalmente lo recogía en una trenza práctica debajo de su gorra de policía. Ella había sido la primera mujer en Pine Hollow en graduarse como la mejor de su clase en la academia, conocida por su obstinado sentido de la justicia y su silenciosa compasión. Pero 6 meses antes, todo había cambiado. Durante una llamada nocturna, Emily llegó demasiado tarde para detener un incidente violento. Un civil murió en sus brazos. Después de eso, los ataques de pánico la siguieron como sombras. Su hermano mayor, Mark Miller, le había dicho a Lucas por teléfono que Emily necesitaba tratamiento y que había aceptado abandonar la ciudad voluntariamente. Lucas había querido creerle. De pie allí ahora, mirando el cartel de vendido medio enterrado en la nieve, creerle parecía un error que no podía permitirse. Una puerta crujió al otro lado de la calle. Una mujer salió a su porche envuelta en un largo abrigo de lana. Sarah Collins medía poco menos de 1,68 metros,
Era delgada pero no frágil y su postura estaba ligeramente encorvada debido a sus largos turnos en el hospital. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en un moño bajo, estirado, y tenía la suavidad cansada de alguien que daba más cuidados de los que recibía. Sarah trabajaba como enfermera en la pequeña clínica de urgencias de Pine Hollow. Ella conocía a Emily desde la infancia y había sido una de las pocas personas con las que Emily todavía hablaba después de dejar la fuerza policial. Cuando Sarah vio a Lucas, su rostro se tensó con algo parecido a alivio mezclado con miedo. Cruzó la calle con cuidado, sus botas crujiendo sobre el hielo, sus ojos se dirigieron brevemente hacia la casa vacía antes de posarse en él. «Has vuelto», dijo en voz baja. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban dentro de sus guantes. Lucas asintió, estudiando su expresión. Los años en uniforme le habían enseñado a leer a la gente rápidamente. Sarah parecía alguien que llevaba un secreto que pesaba demasiado. «¿Dónde está Emily?», preguntó. La pregunta flotaba entre ellos, pesada y fría. Sarah tragó saliva y bajó la mirada hacia Ranger, quien la observaba atentamente, inmóvil. «Ella no se fue como dijo Mark», respondió finalmente Sarah. «Y lo que sea que le haya pasado, no fue su elección». Las orejas de Ranger se levantaron bruscamente y su cuerpo se tensó como si se hubiera activado una señal distante. Más tarde esa noche, Lucas caminó solo alrededor del perímetro de la casa mientras Ranger merodeaba al frente, con la nariz cerca del suelo. La nieve amortiguaba sus pasos, pero el comportamiento de Ranger cambió cerca de la línea de árboles en el borde norte de la propiedad. Su respiración se hizo más profunda y los músculos se tensaron bajo su espeso pelaje. Miró fijamente hacia el bosque más allá del camino, emitiendo un ladrido agudo que resonó anormalmente fuerte en el tranquilo pueblo. Lucas sintió la misma sensación que había sentido innumerables veces en el extranjero. Ese frío que se aprieta detrás de las costillas cuando el peligro se esconde fuera de la vista. Lo que sea que se llevó a Emily no había ido muy lejos. Pine Hollow estaba escondiendo algo y Ranger le acababa de decir dónde empezar a buscar. Llegó la mañana, envuelta en nubes bajas. La nieve ahora cae más fina y se desplaza lateralmente con el viento. Pine Hollow se despertó lentamente, como si la propia ciudad se resistiera a afrontar otro día. Lucas pasó las primeras horas caminando por el vecindario cerca de la antigua casa familiar. Ranger avanzando con un propósito silencioso. La luz del día reveló detalles que la oscuridad había ocultado. Las tablas de la cerca fueron reemplazadas recientemente. Las huellas de neumáticos habían sido borradas deliberadamente. Lucas anotó todo y su mente volvió a sumergirse en el análisis disciplinado de la evaluación de amenazas. La guerra le había enseñado que las mentiras dejaban patrones tras de sí. Se detuvo cerca de una pequeña casa en la esquina de Ridge Road, donde una fina columna de humo se elevaba desde una chimenea. Aquí vivía Thomas Hall, un profesor de historia de secundaria jubilado que había enseñado a Lucas y Emily años atrás. Hall tenía más de 70 años, era alto pero encorvado por la edad, tenía hombros estrechos y manos que temblaban ligeramente por la artritis. Su ralo cabello blanco estaba peinado cuidadosamente hacia un lado y sus gafas con montura metálica magnificaban sus pálidos y observadores ojos que nunca habían dejado de observar la ciudad. Cuando Hall abrió la puerta, su rostro se suavizó con el reconocimiento, luego se tensó con inquietud. Granizo invitó a Lucas a entrar, ofreciéndole un café suave y una silla cerca de la ventana. Su voz era lenta pero deliberada, como hablan los hombres cuando saben que las palabras importan. Le dijo a Lucas que Emily a menudo pasaba caminando tarde por la noche frente a su casa, en dirección al río y a la línea ferroviaria abandonada que se encontraba más allá de él. Ella nunca parecía borracha o imprudente, dijo, solo agotada. Sus hombros estaban siempre encorvados, como si se preparara para algo invisible. Una vez Hall le preguntó si estaba bien. Emily sonrió cortésmente y dijo que solo estaba tratando de hacer que el ruido parara. Hall hizo una pausa mientras decía eso, frotándose las manos. El ruido, explicó, era el eco del metal y los gritos del accidente que no pudo salvar. Un hombre atrapado debajo de un vagón de carga. Emily llegó demasiado tarde. Murió sujetándole la muñeca. Hall dijo que ella llevaba ese peso como una sentencia que creía que merecía. Al otro lado de la ciudad, Sarah Collins comenzó su turno en la clínica de emergencia justo cuando Lucas salía de la casa de Hall. La clínica olía a antiséptico y a café rancio,
una mezcla familiar que permanecía en la ropa de Sara mucho después del trabajo. Se movía con silenciosa eficiencia, su delgada figura erguida a pesar del cansancio, su cabello rubio ceniza recogido bajo un moño suelto. Su piel, clara y ligeramente pecosa, llevaba las tenues sombras de las noches de insomnio. Sara siempre había estado serena, pero el declive de Emily había agrietado su calma. Antes de que Emily desapareciera, Sara había notado cambios sutiles: citas perdidas, medicamentos sin abrir, papeleo. Emily ya no parecía capaz de comprender. Sara había comenzado a documentar todo en privado, temerosa de que los canales oficiales lo descartaran como una extralimitación. Ella sospechaba que alguien estaba guiando las decisiones de Emily cuando ella estaba más vulnerable. Pero la sospecha sin pruebas era algo peligroso en un pueblo pequeño. Lucas conoció a Sara esa tarde afuera de la clínica. El viento atravesó su chaqueta, cortante y limpio. Ella le dijo lo que sabía, eligiendo sus palabras con cuidado y buscando confianza en su rostro con la mirada. Describió los episodios de pánico de Emily, la disociación, el modo en que le temblaban las manos cuando le colocaban documentos delante. Sara admitió que creía que Emily había sido manipulada para firmar algo que no comprendía. Lucas escuchó sin interrumpir. En su interior, la ira bullía bajo su tranquilo exterior. Había confiado en Mark, había confiado en el sistema, había confiado en que la distancia no le había costado todo. Ranger se sentó entre ellos, con la cabeza gacha y las orejas giradas hacia el bosque en el borde de la ciudad, como si el pasado mismo lo estuviera llamando. Al caer la tarde, Lucas condujo solo hacia el camino del río. Los bancos de nieve bordeaban la estrecha acera y el agua congelada brillaba tenuemente entre los árboles. Aparcó cerca del viejo cruce ferroviario y salió, sintiendo el aire mordiéndole los pulmones. Ranger inmediatamente tensó su postura, pasando de compañero a protector. El perro olfateaba el suelo, moviéndose lenta y deliberadamente, trazando caminos que ningún ojo humano podría seguir. Lucas sintió la familiar opresión en el pecho, el instinto que lo había salvado en el extranjero más veces de las que podía contar. Este lugar guardaba memoria, dolor, algo inacabado. Cerró los ojos brevemente, imaginando a Emily caminando sola allí, cargando una culpa más pesada que el invierno mismo. Cualquier verdad que nos aguardara había sido enterrada cuidadosamente. Pero las mentiras, al igual que los cuerpos, nunca permanecen ocultas para siempre. La noche cayó dura y rápida mientras la tormenta avanzaba hacia el valle, la nieve se espesaba hasta que el mundo se redujo a viento, blanco y sombra. Pine Hollow desapareció bajo su peso, tragado entero. Lucas sintió el cambio antes de verlo. El ritmo de Ranger cambió, su cuerpo avanzaba con repentina urgencia, sus músculos se tensaron bajo su denso pelaje color sable. La nieve cubría los bigotes y el lomo del perro, pero sus ojos color ámbar ardían concentrados, fijos en algo invisible a la vista humana. A los 4 años, Ranger estaba en su mejor momento, delgado y poderoso, criado para la resistencia y entrenado para el caos. Tiró bruscamente de la correa, una orden silenciosa que Lucas obedeció sin dudarlo. La guerra le había enseñado a Lucas cuándo liderar y cuándo seguir. Este fue uno de esos momentos para seguir. El bosque los tragó rápidamente, las ramas crujieron bajo la nieve, el viento cortó los pulmones de Lucas como vidrio roto. Con cada paso, los recuerdos surgían sin ser invitados. Patrullas nocturnas, condiciones de visibilidad blanca. El conocimiento de que la vacilación mató. Todo lo que Ranger había encontrado tenía peso. Familiar, personal. Lucas susurró el nombre de Emily una vez en medio de la tormenta, no como esperanza, sino como promesa. El sendero los condujo hacia el río, ahora congelado en una cinta opaca y vidriosa entre bancos de hielo. Ranger redujo la velocidad cerca del borde, con el morro hundido en la nieve, dando una vuelta, 2 veces y luego deteniéndose bruscamente. Golpeó con fuerza el suelo, levantando chorros de pólvora. Lucas se arrodilló, con los dedos ya entumecidos, y comenzó a cavar con las manos desnudas. El frío me mordió instantáneamente y el dolor se hizo agudo e inmediato. Pero no se detuvo. Debajo de la superficie emergió una tela, azul marino, pesada. Su pecho se contrajo mientras sacaba el objeto que Ranger había marcado. La chaqueta de policía de Emily estaba doblada torpemente, medio empapada, la placa opaca debajo de una costra de hielo. Lucas cerró los ojos por un breve segundo,
con la frente tocando el suelo helado. Esto no fue abandono. Fue un ocultamiento. Emily no había dejado esto atrás por accidente. Ranger gimió suavemente, presionando su cabeza en el hombro de Lucas, poniéndolo a tierra antes de que el dolor pudiera apoderarse de él. Lucas se obligó a ponerse de pie. La chaqueta era un mensaje, y los mensajes significaban que el remitente estaba cerca. Detrás de ellos, una figura avanzaba con dificultad por la nieve, respirando entrecortadamente. Sarah Collins emergió de la oscuridad, con el abrigo ajustado alrededor de su esbelta figura. Estaba pálida bajo el frío y las pecas resaltaban marcadamente sobre su piel. Cabello rubio ceniza escapando de su moño en mechones húmedos. Sarah lo había seguido a distancia, impulsada por el instinto y la culpa en igual medida. Había dudado demasiado antes. Esta noche, ella se negó a quedarse atrás. Sus ojos se movieron de la chaqueta al rostro de Lucas, y la comprensión surgió junto con el horror. «Está viva», dijo en voz baja, más como una súplica que como una declaración. Lucas no respondió. Ranger ya se estaba moviendo de nuevo, más adentro de los árboles, con una urgencia renovada. Sarah se estabilizó y siguió, con las botas resbalando, el miedo y la resolución luchando en su pecho. Lo que sea que le aguardara cambiaría todo lo que creía saber sobre Emily, sobre Pine Hollow y sobre el silencio que una vez había aceptado. La encontraron en un lugar donde el bosque se hundía hacia el interior, formando un hueco poco profundo que atrapaba la nieve a la deriva como una tumba. Emily yacía acurrucada de lado, medio enterrada, con su cabello oscuro tieso por el hielo contra la piel que se había vuelto terriblemente pálida. Parecía más pequeña de lo que Lucas recordaba, frágil bajo capas de ropa empapada. Sus labios estaban azules, agrietados y temblaban levemente mientras respiraba. Lucas cayó de rodillas junto a ella, ignorando la forma en que la nieve se filtraba instantáneamente a través de sus pantalones. Sus manos temblaban mientras le quitaba el hielo de la cara. «Emily», susurró, con la voz quebrada a pesar de todos los esfuerzos por controlarla. Sus párpados revolotearon, desenfocados, y murmuró palabras que apenas formaban. «Fragmentos. Papá. La casa. No firmes». Su voz se desvaneció en un estremecimiento. Ranger se presionó contra su espalda, irradiando calor y gimiendo suavemente como si la estuviera persuadiendo a quedarse. Lucas se quitó la chaqueta y la envolvió con ella, acercándola más a él y compartiendo todo el calor que pudo. El entrenamiento le gritaba que se moviera rápido. El miedo gritó más fuerte. Sarah se arrodilló frente a él, con las manos ya comprobando el pulso de Emily con precisión practicada. Era débil, errático, demasiado lento. «Hipotermia», dijo, intentando mantener la firmeza en su voz. «Severo». Sus ojos se dirigieron a Lucas, buscando en su rostro. «Tenemos que movernos ahora». Juntos trabajaron en silencio, interrumpido únicamente por el viento y la respiración superficial de Emily. Lucas levantó a su hermana con cuidado, aturdido por lo ligera que se sentía, lo poco que quedaba de la mujer que recordaba. Ranger se mantuvo cerca, dando vueltas, alerta a cada sonido, a cada cambio de aire. La tormenta empeoró. La nieve golpeaba lateralmente y la visibilidad se reducía a nada. Los músculos de Lucas ardían mientras avanzaba, cada paso era una batalla contra el agotamiento y el terror. Había sobrevivido a tiroteos y explosiones, pero esta impotencia le dolía más profundamente que cualquier herida. Le susurró palabras tranquilizadoras al oído a Emily, aun cuando la duda se apoderaba de su determinación. Cuando llegaron al borde del bosque, los brazos de Lucas temblaban y su respiración era entrecortada. Sarah tropezó una vez, se recuperó y siguió adelante, con los dientes castañeteando sin control. El Ranger ladró con fuerza hacia adelante, como un faro que cortaba la tormenta. El camino finalmente apareció, apenas visible bajo la nieve acumulada. Lucas bajó a Emily suavemente a la parte trasera de su camioneta. Ranger saltó a su lado sin orden alguna y se enroscó alrededor de sus piernas de manera protectora. Sarah subió al asiento del pasajero, con manos temblorosas mientras se limpiaba la nieve de la cara. Lucas echó una última mirada a la oscura hilera de árboles donde habían encontrado a Emily, un lugar que lo perseguiría mucho después de que terminara esta noche. El motor rugió al ponerse en marcha y los faros abrieron un estrecho camino a través del caos blanco. Emily estaba viva, apenas. Y la verdad,
fuera cual fuese, casi la mató. La mañana del hospital era descolorida y tranquila, la nieve caía lentamente y deliberadamente junto a las ventanas. La tormenta había seguido su camino, pero su frío permanecía, instalándose profundamente en todo lo que tocaba. Emily sobrevivió la noche. Eso solo me parecía irreal. Lucas se quedó de pie junto a su cama de hospital, observando el constante subir y bajar de su pecho bajo las gruesas mantas. Su rostro estaba pálido, hundido por el hambre y la exposición, las pestañas oscuras descansaban sobre la piel magullada. Ella parecía mayor, de alguna manera frágil, de una manera que le marcaba el pecho. Ranger yacía acurrucada a sus pies, con sus bigotes quemados y húmedos por la nieve derretida y sus ojos color ámbar nunca se apartaban de su rostro. Cuando Emily se movió, sus dedos se movieron débilmente hacia el perro, apoyándose en algo sólido. Lucas debería haber sentido alivio. En cambio, comenzó a formarse una ira lenta y corrosiva. La supervivencia no borró las preguntas. Los agudizó. Emily murmuró fragmentos cuando se despertó, palabras que se le escapaban del miedo medio recordado. Dijo que era papeleo, susurró una vez. Dijo que no necesitaba leer. Lucas se inclinó más cerca, con el corazón palpitando con fuerza. Ella volvió a quedarse dormida antes de poder decir más. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien había guiado su mano mientras su mente estaba rota. Lucas salió del hospital esa tarde con Ranger a su lado y un único propósito anclando sus pensamientos. Se dirigió directamente a la oficina de registros del condado. Un edificio de hormigón achaparrado, opacado por décadas de invierno. En el interior, las luces fluorescentes zumbaban, dejando al descubierto el polvo y los rostros cansados. Linda Pérez, la secretaria del condado, estaba sentada detrás del mostrador. Era una mujer de unos 50 años, con pómulos marcados, cabello oscuro con vetas grises y ojos que no se perdían nada. Ella ejercía su autoridad en silencio, la clase de autoridad que se ganaba al ver a gente mentir mal durante años. Cuando Lucas le pidió los registros de propiedad de la casa familiar, sus dedos se movieron rápidamente por el teclado. Ella hizo una pausa y frunció el ceño. Ese traslado fue apresurado, dijo mirándolo. Firmado durante un periodo de inestabilidad médica. Ella giró la pantalla. El nombre de Mark Miller le devolvió la mirada, pulcro y seguro. Testigo, beneficiario. Lucas sintió que su mandíbula se apretaba. La letra no coincidía con la de Emily. Había visto sus manos temblar durante meses después del accidente. Esta firma era suave, controlada y practicada. Al otro lado de la ciudad, Sarah Collins estaba sentada sola en su auto, con las manos apretadas alrededor de una gruesa carpeta manila. El viento sacudía las ventanas mientras ella miraba la entrada del hospital, sopesando las consecuencias de lo que llevaba encima. Sarah no era imprudente por naturaleza. Era cuidadosa, metódica y su compasión estaba temperada por el entrenamiento y la moderación. Pero ver a Emily casi morir había roto algo dentro de ella. Ella regresó adentro y encontró a Lucas en el pasillo. Sin decir palabra, le entregó la carpeta. Dentro había evaluaciones médicas, fechas circuladas y notas subrayadas. Emily había sido declarada incapacitada temporalmente durante el periodo exacto en que ocurrió la transferencia de la propiedad. Sarah había firmado ella misma las evaluaciones de emergencia. Su nombre estaba allí. Su licencia, su reputación. Ella no pudo consentir. Sarah dijo en voz baja. Ni legalmente, ni moralmente. Lucas asintió una vez, la gratitud le apretó la garganta. El silencio que siguió fue pesado y compartido. La verdad ya no era sospecha. Quedó documentado. Esa tarde, Lucas condujo hasta la antigua propiedad de Mark en el borde de Pine Hollow. El garaje estaba apartado de la casa, la puerta estaba ligeramente torcida y la cerradura estaba oxidada y débil. El comportamiento de Ranger cambió instantáneamente, su postura se endureció y levantó la nariz. El perro se movió con intención precisa, dando un círculo antes de detenerse cerca de una pila de viejas cajas de herramientas. Él pateó el cemento y luego ladró con fuerza. Lucas se arrodilló y apartó las tablas sueltas, con el corazón palpitando. Debajo de ellos había una caja de plástico sellada, manchada de suciedad pero intacta. Dentro había un disco duro portátil.
Las manos de Lucas temblaban mientras lo sostenía. Esto no fue un accidente ni un descuido. Ranger se sentó sobre sus cuartos traseros y el pecho se elevó de manera constante. Misión cumplida. Lucas cerró los ojos brevemente. Supo en ese momento que lo que fuera que viviera en ese disco confirmaría lo que su instinto ya gritaba. De regreso en su camioneta, Lucas conectó la unidad a su computadora portátil. Los archivos se cargaron lentamente, y cada segundo se hacía más pequeño. Registros financieros, transferencias bancarias, pagos enrutados a través de cuentas fantasma vinculadas a una empresa inmobiliaria sin presencia local. Luego los archivos de audio. Dudó antes de hacer clic en reproducir, con el miedo acumulándose en lo profundo de su estómago. La voz de Mark llenó la cabina, suave y controlada, desprovista de hermandad. Ella no lo recordará, dijo Mark en la grabación. El frío acabará con todo si algo sale mal. Lucas cerró de golpe la computadora portátil y jadeó. La traición fue completa, deliberada y calculada. El hombre en quien había confiado para proteger a su hermana casi la mató para encubrir su robo. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, indiferente. En el interior de Lucas, algo se endureció hasta convertirse en resolución. Ya no se trataba de recuperación. Se trataba de un ajuste de cuentas. La noche cayó sobre Pine Hollow como una tapa que se cierra de golpe. El aire estaba cargado de frío y olía a madera empapada de nieve. Las nubes se apretujaron, tragándose la luna y dejando la ciudad envuelta en sombras. El almacén abandonado se alzaba en las afueras de la ciudad, con su techo hundido bajo años de abandono e invierno sin piedad. Lucas estacionó a 100 metros de distancia, con el motor en silencio y el Ranger ya alerta a su lado. El edificio había pertenecido alguna vez a su padre, un lugar de trabajo honesto y risas, ahora reducido a podredumbre y silencio. Lucas entró y sus botas crujieron sobre los vidrios rotos. Mark Miller estaba de pie cerca de un banco de trabajo bajo una única bombilla parpadeante. A sus 39 años, Mark parecía mayor de lo que era. Rostro tenso, cabello oscuro peinado hacia atrás para ocultar las zonas ralas, barba incipiente que delinea una mandíbula apretada con demasiada frecuencia en defensa. Siempre había sido amable, encantador con los extraños y desdeñoso con quienes lo conocían mejor. Esta noche el encanto era frágil. No deberías estar aquí, dijo Mark intentando calmar su voz. Lucas sintió que se apoderaba de él una quietud familiar, la clase de quietud que precede a la violencia en el extranjero. No deberías haberla tocado, respondió. Mark rió, con ironía y sin humor, caminando de un lado a otro como un animal acorralado. Habló de responsabilidad, de sacrificios, de ser el que se quedó cuando Lucas partió a la guerra. Sus manos temblaban mientras gesticulaba y sus ojos se dirigían hacia las sombras. Emily estaba destrozada, dijo Mark. Necesitaba que alguien tomara decisiones. Hice lo que era necesario. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe. Lucas se acercó más, con el rostro ilegible. Pensó en Emily acurrucada en la nieve, en su miedo susurrado, en la chaqueta enterrada como evidencia. «Le robaste», dijo Lucas tranquilamente. «La dejaste morir». La respiración de Mark se aceleró y el pánico se apoderó de su bravuconería. Extendió la mano hacia una lata que estaba cerca del banco, buscando torpemente con los dedos. Lucas lo vio demasiado tarde. La gasolina se esparció por el suelo y el olor fue penetrante e inconfundible. Los ojos de Mark ahora estaban desorbitados y desquiciados. «Si esto arde, todo desaparece», susurró. El encendedor chispeó. La llama rugió hacia arriba, devorando madera seca en segundos. El calor golpeó a Lucas mientras el humo se espesaba instantáneamente, negro y asfixiante. El techo crujió y las vigas crujieron bajo la tensión repentina. Lucas se abalanzó sobre Mark, agarrándolo del cuello, pero Mark lo empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente, desapareciendo más profundamente en el humo. La desorientación golpeó rápidamente. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, lamiendo paredes y cortando salidas. Lucas tosió, su visión se volvió borrosa y sus pulmones gritaron. Entonces Ranger estaba allí. El pastor alemán irrumpió a través del humo, aferrándose con sus dientes a la chaqueta de Lucas con una fuerza inquebrantable. Su pelaje se quemó y sus ojos eran feroces.
Ranger plantó sus patas y tiró, tensando los músculos. Lucas se tambaleó, el instinto entró en acción y se dejó arrastrar cuando el orgullo lo habría matado. Se estrellaron contra una puerta lateral justo cuando parte del techo se derrumbó hacia adentro, el sonido atronador detrás de ellos. La nieve se encontró con el fuego en violento contraste cuando Lucas cayó al suelo, jadeando y con los pulmones ardiendo. Ranger se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado y la cola rígida, buscando amenazas, incluso mientras las brasas flotaban a su alrededor. Las sirenas atraviesan la noche, luces rojas y azules destellan contra la nieve que cae. Los agentes federales y la policía local se movieron rápido, con las armas en alto y los rostros sombríos. Sarah Collins salió de uno de los vehículos, con el abrigo arrojado apresuradamente sobre su uniforme, el cabello suelto y las mejillas sonrojadas por el frío y la adrenalina. Sus ojos se clavaron en Lucas y el alivio la invadió antes de endurecerse y convertirse en resolución. Ella había enviado los archivos una hora antes, cada documento, cada grabación. Este fue el fin del silencio. Los oficiales pasaron corriendo junto a ellos hacia el infierno. Minutos después sacaron a Mark a rastras, tosiendo, con las muñecas esposadas y el rostro manchado de hollín y miedo. Su mirada se encontró con la de Lucas una vez, vacía y furiosa, antes de apartarse. A medida que el fuego se consumía, la nieve empezó a caer con más fuerza, silbando contra las llamas moribundas. El almacén se derrumbó hacia adentro lentamente, deliberadamente, como algo que finalmente se rendía. Lucas se sentó en el suelo helado. Ranger se presionó contra su costado, con una calidez constante y real. Sarah se arrodilló junto a ellos, revisándolos a ambos con manos expertas. Nadie habló. El pasado yacía ardiendo detrás de ellos, reducido a cenizas y metal retorcido. Años de mentiras habían terminado en una noche de verdad y fuego. Lucas miró fijamente la nieve que caía, con el corazón pesado pero despejado. Emily estaba viva. El costo había sido brutal, pero la oscuridad ya no ocultaba a sus monstruos. Los había quemado al descubierto. La primavera llegó vacilante. La nieve se retiraba en estrechas venas a lo largo de los caminos, mientras la lluvia fría suavizaba los bordes de Pine Hollow. El mundo se estaba descongelando, pero la curación avanzaba más lentamente. Emily fue trasladada al sur 2 semanas después, a un centro de rehabilitación para exagentes de la ley, un recinto tranquilo rodeado de altos pinos y cielo abierto. El edificio era moderno pero deliberadamente sobrio, con paredes de piedra pálida y ventanas amplias diseñadas para dejar entrar la luz sin abrumar las mentes frágiles. Emily parecía allí más pequeña, envuelta en suéteres sueltos. Su cabello oscuro, cortado más corto, ahora rozaba su mandíbula en mechones desiguales. Sus ojos aún tenían sombras, pero ya no se movían constantemente. El pánico llegó de repente, robándole el aliento sin previo aviso. En esos momentos, Ranger siempre estuvo ahí. El pastor alemán de 4 años había sido aprobado formalmente como perro de apoyo terapéutico. Su presencia era firme y estable. Su pelaje negro volvió a brillar, con cicatrices ocultas bajo el espeso pelaje. Él yacía presionado contra las piernas de Emily durante las sesiones, sus ojos color ámbar rastreando cada cambio en su respiración, empujando su mano cuando comenzaban los temblores. Emily aprendió a anclarse al calor de su cuerpo, al ritmo de su respiración. No fue una cura. Fue un puente para volver a ella misma. Lucas se quedó en Pine Hollow. Por primera vez desde su alistamiento, retrasó su regreso a su unidad. La decisión lo inquietó más que cualquier tiroteo. Sin órdenes, sin movimiento constante, el silencio se impuso. Siguió adelante durante los días, reparando deliberadamente lo que podía, ayudando a los vecinos sin dar explicaciones. Su ancha figura aún conservaba la rigidez del mando, su barba recortada y sus ojos vigilantes. Pero algo había cambiado. Al principio durmió mal, los sueños estaban llenos de humo y nieve, la voz de su hermana llamándolo desde algún lugar inalcanzable. Poco a poco, las pesadillas aflojaron su control. Comenzó a llevar a Ranger a dar largos paseos al amanecer, mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Algunos días, quedarse parecía un fracaso. Otros días parecía que había sido la decisión más valiente que había tomado jamás. Estaba aprendiendo que la resistencia no siempre se medía en la distancia recorrida, sino en la voluntad de permanecer presente cuando correr sería más fácil.
Sarah Collins se dedicó a trabajar con silenciosa determinación. Los acontecimientos del invierno la habían cambiado de maneras que todavía estaba aprendiendo a nombrar. Ahora estaba más alta, aunque seguía siendo delgada, su piel pálida a menudo enrojecida por las largas horas. Su cabello rubio ceniza lo llevaba más corto, de forma práctica, enmarcando un rostro agudizado por la determinación. Sarah siempre había sido compasiva, pero la compasión alguna vez había significado silencio, adaptación, paciencia. Ahora significaba acción. Comenzó a organizar reuniones semanales de apoyo en el centro comunitario, invitando a policías, bomberos, técnicos en emergencias médicas y a cualquiera que tuviera un peso invisible. Al principio la asistencia fue escasa. Pine Hollow no era un pueblo que hablara abiertamente sobre el dolor, pero Sarah persistió, con voz firme y presencia inquebrantable. Habló de Emily sin nombrarla, del trauma sin vergüenza, de la ayuda como fortaleza en lugar de debilidad. Poco a poco, las sillas se fueron llenando y las historias fueron surgiendo. El silencio se quebró. El progreso de Emily se produjo en oleadas desiguales. Algunos días se reía suavemente por cosas pequeñas, con un sonido tentativo pero real. Otros días apenas hablaba y se replegaba sobre sí misma cuando los recuerdos afloraban en ella. Durante la terapia, comenzó a hablar sobre el accidente, sobre el momento en que se quedó congelada, sobre la culpa que la había convencido de que ya no merecía seguridad. La terapeuta, doctora Elaine Harper, era una mujer de unos 40 años, alta y serena, de piel morena y cálida y ojos pensativos detrás de unas gafas de montura fina. Su voz era tranquila, sin prisas, moldeada por años de escuchar más que de dirigir. Ella nunca empujó a Emily más rápido de lo que ella podía ir. Le recordó que sobrevivir no era un fracaso y que quedarse paralizado no era debilidad. Ranger a menudo apoyaba su cabeza en el pie de Emily durante estas conversaciones, un testigo silencioso. Cuando las manos de Emily temblaron, sus orejas se movieron. Cuando su respiración se estabilizó, su cola golpeó suavemente una vez, como si marcara un progreso. Lucas la visitaba cuando podía, sentándose tranquilamente junto a Emily en lugar de llenar el espacio con palabras tranquilizadoras. Había aprendido que la presencia importaba más que las palabras. A veces hablaban de la infancia, de la risa del padre, de las noches de verano antes de que la responsabilidad lo endureciera todo. Otras veces se sentaban en silencio, Ranger entre ellos, con el peso de la supervivencia compartida como suficiente. Lucas sintió que algo dentro de él se aliviaba durante esas visitas. Él no estaba arreglando nada. Él simplemente estaba allí. Y eso, estaba empezando a comprender, era suficiente. A finales de la primavera, el grupo de apoyo que fundó Sarah tenía un nombre y una lista de espera. Se solicitaron subvenciones. Los voluntarios dieron un paso al frente. Pine Hollow comenzó a cambiar de manera sutil. Emily dio sus primeros pasos hacia la independencia. Caminando sola por el terreno con Ranger a su lado. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, todavía se despertaba algunas noches temblando, pero ya no creía que estuviera rota sin posibilidad de reparación. La curación no fue lineal. Se ganó poco a poco. Mientras Lucas conducía de regreso hacia el norte una tarde, con las montañas brillando débilmente bajo un cielo despejado, se dio cuenta de algo inesperado. La guerra para la que se había entrenado había terminado. Lo que importaba ahora era más silencioso, más lento y mucho más difícil. Pero por primera vez, no lo recorría solo. La primavera llegó tarde ese año. La luz del sol se filtraba vacilante a través de las nubes cada vez más delgadas y la nieve derretida. La tierra recordó el invierno durante más tiempo del debido, como si no quisiera dejarlo ir. La casa se levantó lentamente desde los viejos cimientos, reconstruida tabla a tabla allí donde el pasado se había quemado hasta quedar hueco. El mismo porche, los mismos escalones de entrada. Junto a un terreno marcado había madera fresca. Clavos nuevos clavados en tierra que aún contenía cenizas. Lucas observaba el trabajo en silencio casi todas las mañanas, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Ranger yacía cerca con la barbilla sobre sus patas. El pelaje del perro volvió a brillar saludable, espeso y limpio. Su postura se relajó por primera vez desde que Lucas regresó a Pine Hollow. La casa ya no parecía una tumba. Parecía una promesa. Los vecinos pasaban, algunos se detenían a hablar,
otros simplemente asentían, reconociendo algo no dicho. Aquí la curación no se anunció en voz alta. Llegó silenciosamente como la luz del sol, tocando madera vieja y quedándose. Emily llegó a casa en una clara mañana de abril. Ella estaba de pie en el porche, su cabello oscuro ahora cortado justo debajo de sus orejas, enmarcando un rostro que transmitía suavidad en lugar de miedo. Ella todavía era delgada, todavía se movía con cuidado, pero sus ojos estaban firmes. La luz del sol le rozó la mejilla mientras cerraba los ojos brevemente, respirando el aroma a pino y a serrín. Ella ya no llevaba uniforme. En lugar de ello, llevaba ropa cómoda, práctica y nada destacable, elegida por su comodidad más que por su autoridad. Emily había decidido no regresar a la policía de primera línea. La decisión se tomó sin vergüenza. Ahora trabajaría con unidades K9, entrenando perros para terapia y respuesta a crisis, ayudando a otros a encontrar su equilibrio tal como Ranger la había ayudado a ella. De pie allí, parecía completa de una nueva manera, no restaurada a lo que era, sino convertida en alguien más fuerte. Ranger se acercó a ella, moviendo su cola contra las tablas del porche en arcos lentos y contentos. A los 4 años ya se había ganado la calma. Sus ojos color ámbar siguieron a Emily de cerca, no con vigilancia ahora, sino con tranquilo afecto. Cuando ella se arrodilló, él presionó su frente contra su pecho, respirando constantemente. El vínculo entre ellos ya no giraba en torno a la supervivencia. Giraba en torno a la confianza. Emily rió suavemente. El sonido sorprendió incluso a ella misma. Él lo sabe, dijo ella, mirando a Lucas. Lucas asintió con la garganta. Había aprendido a leer los instintos de Ranger hacía mucho tiempo. El perro ya no estaba de guardia. Él estaba en casa. Sarah Collins llegó más tarde esa tarde llevando una caja de libros donados para el centro comunitario. Ella también parecía diferente ahora. Su cabello rubio ceniza estaba cortado en un estilo corto y decidido, su figura esbelta más recta y su expresión más clara. Las largas horas habían dejado líneas tenues alrededor de sus ojos, pero ya no hablaban solo de agotamiento. Hablaron de resolución. Sarah había construido algo duradero a partir de los escombros, un programa de apoyo que daba espacio a voces que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Al ver a Emily parada en el porche, viva y presente, Sarah se permitió un raro momento de quietud. Había aprendido que la compasión no significaba soportar el dolor sola. Significó compartirlo hasta que se volviera más liviano. Lucas se quedó atrás observando a las mujeres hablar. Ranger se estiró al sol entre ellos. Su propio futuro aguardaba tranquilamente en el borde del pensamiento. Los pedidos llegarían pronto. Regresaría a su unidad, al trabajo que conocía. Pero esta vez se marcharía sin que el miedo le arañara la columna. Había aprendido que el amor no desaparecía cuando la distancia regresaba. Se quedó anclado en lugares como casas reconstruidas, perros y hermanas estables que eligieron vivir. Cuando se arrodilló para rascarle a Ranger detrás de las orejas, la cola del perro golpeó una vez, lenta y deliberadamente. «Cuida la casa», murmuró Lucas. Ranger cerró los ojos, aceptando la tarea con pacífica certeza. Esa tarde, la luz del porche parpadeó mientras el crepúsculo se cernía sobre Pine Hollow. Emily estaba sentada en los escalones, con Ranger a su lado, observando las sombras que se extendían por el patio. Lucas estaba de pie detrás de ella, con las manos apoyadas ligeramente en la barandilla del porche. La casa crujió suavemente, familiar y acogedor. El pasado no había sido borrado. Había sido honrado y luego enterrado suavemente. No todos regresaron de la guerra con heridas visibles. Algunos llevaban cicatrices enterradas profundamente, invisibles. Pero con lealtad, paciencia y el coraje de permanecer cuando correr parecía más fácil, incluso las historias más fracturadas podían reescribirse. Y por primera vez en mucho tiempo, esto terminó en paz. A veces los milagros no llegan con truenos o luz cegadora. A veces la obra de Dios se mueve silenciosamente a través de una lealtad que se niega a irse, a través de manos que eligen reconstruir, a través de un corazón que sigue respirando cuando quiere darse por vencido. Esta historia nos recuerda que nadie está realmente abandonado, ni siquiera en los momentos más fríos de la vida. Si este viaje te conmovió, compártelo con alguien que necesita esperanza hoy.
Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando y suscríbete para más historias de fe, coraje y sanación. Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo.